Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Muy encantado de tenerte aquí de nuevo en este programa, en este martes 30 de noviembre. Ya se nos acaba el año. Sí. Nos queda poquito ya, no nos queda nada. Y hoy vamos a hablar de algo de lo más interesante. Vamos a hablar de talento senior. Lo vamos a hacer de la mano de Juan Manuel Soto Palacios. Juan Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Juan Manuel es presidente de Marca Asset Management y Tomás Pérez de Arriaza. Tomás, buenas noches. Buenas noches, que además Federico. de ser colaborador de esta cadena, de esta casa, es subdirector general de la Fundación Más Humano. Y en fin, pues vamos a hablar de talento senior y como siempre, Eduardo, nos planteas una introducción. Sí, con mucho gusto, Federico. Bueno, yo creo que hay un fenómeno bastante nuevo en el mundo y es que ha aparecido una nueva edad. La edad entre los que se jubilan de trabajar y los viejos. Es decir, gente que no se puede decir, según los criterios médicos actuales, que sean ancianos, pero que han cumplido su edad de jubilación o su tiempo de jubilación. Entonces, eso, que es lo que se llama el talento senior, que se puede situar entre los 55 y los 70 años, es una nueva clase generacional. Y en el caso español tiene quizá especial importancia porque en los años 80, yo recuerdo que era mi época de ir a Estados Unidos a explicar lo que era la democracia, y entonces decía, aparte de muchas otras cualidades que tenía España, es que tenía la población más joven de Europa. Y eso en los 80. Y ahora, claro, 40 años después, tenemos una de las poblaciones más viejas de Europa y del mundo. Y es que ha habido un cambio muy drástico entre un país subdesarrollado a un país desarrollado, donde las mujeres tenían una tasa media de hijos por mujer de 5 y actualmente España tiene 1,21, que es, yo creo, ahora la más baja del mundo. Sí. Parece que los países, conforme se desarrollan, bajan abruptamente la tasa de natalidad, ¿no? De fecundidad. Eso por un lado, pero por otro lado está que la esperanza media de vida ha crecido extraordinariamente. Los nacidos en 1919 o 1920, de cada 100 nacidos, 10 llegaban a cumplir 65 años. Los demás se habían muerto antes. Con lo cual cotizaban los 100 y solamente disfrutaban de la pensión 10. Los nacidos en 2019 o 2020 cumplirán 65 años, no el 10%, sino el 90%. Y por tanto, eso va a ser una presión sobre las pensiones muchísimo mayor. De manera que hay menos jóvenes y más mayores, por eso lleva a la evolución de la población de ser una población muy joven a una población mayor. Eso quiere decir, la primera consecuencia es que vamos a necesitar inmigración. Necesitamos inmigración. La pregunta aquí es, ¿hacemos una selección de la inmigración o no? ¿O dejamos a todos los que quieran venir que vengan o intentamos que vengan aquellos que tengan habilidades de las que más necesitamos? Bueno, yo creo que es un problema que vamos a intentar desde la Fundación Transforma España coadyuvar a su solución con un programa que vamos a llamar Work from Spain, trabaja desde España, que la gente ahora con las ventajas que da el teletrabajo que nos ha puesto de manifiesto la pandemia, que la gente venga a España a trabajar. Se necesitará alguna reforma, pues no sé si fiscal o urbanística o de salud, pero yo creo que será una buena cosa. ¿Por qué? Porque si seleccionamos qué necesitamos, España, como cualquier país, lo que necesita en el siglo XXI es talento. Tener talento, todo tipo de talento. Hemos hecho programas, lo sabéis, porque los dos colaboran con la Fundación muy activamente, talento mujer.
¿Por qué desperdiciamos el talento de la mitad de la población, que es el talento de la mujer, especialmente en los trabajos que requieren habilidades tecnológicas? Y ahora el talento senior. ¿Por qué estamos desperdiciando a expuertas gente con experiencia, con habilidades, con conocimiento, con talento, y la estamos mandando a su casa pues a los 65 o a los 60 o a los 55 años? Y yo creo que este problema gravísimo tiene dos aspectos. Un aspecto social, que es al que me he referido. Hombre, no, si necesitamos talento, no lo mande usted a su casa. Ese es el aspecto social. Aprovechemos para sus recursos para el interés general. Pero hay otro aspecto personal. Está demostrado también médicamente que a la gente que se le jubila en un porcentaje alto se sienten inútiles y enferman o incluso mueren, ¿no? Bueno, si es malo para la persona y es malo para la sociedad, ¿por qué no ponemos algún remedio al talento senior? Y eso era la razón de este programa, Federico. Pues yo os pediría, Juan Manuel y Tomás, Tomás, empiezas tú, una primera introducción. Bien, muy bien. ¿Parece? Fenomenal. Yo hace meses, yo me acuerdo, en las redes sociales lancé una pregunta al viento que hasta este momento no ha sido preguntada, porque, como bien decía Eduardo, desde 1919, pues ahí estamos enredando con el tema de la edad, que es ¿a qué edad te conviertes en talento senior? Uh-huh. ¿En qué momento de la vida uno puede decir, este señor es talento senior? A los 45, a los 55, a los 65, 75, 85... Posiblemente si ahora hiciéramos una pregunta aleatoria por la calle, la gente nos diría, hombre, a los 65. ¿Por qué? Claro, echas la vista atrás, y antes tú comentabas, en 1919, es la primera vez que en España, bajo el gobierno de Maura y el conde de Romanones, deciden poner en marcha un retiro obrero obligatorio donde ponen una pensión a la gente que llega a los 65 años. Uh-huh. Pero es verdad que a los 65 años, en 1919, ahí queda establecido esa especie de hito. Claro. Dice, en este momento ya eres viejo, en 1919. Cuando la esperanza de vida en España eran 40 años. Es verdad que la esperanza de vida es la combinación entre la edad, un poco la esperanza de vida y la mortalidad infantil. Pero han pasado más de un siglo y esa referencia no se ha movido. Uh-huh. Y sobre todo no se ha movido de nuestras cabezas, que es lo más importante. Ahora mismo, si la esperanza de vida en España eran los 40 años, en este momento son los 83, 84 años. Hemos más que doblado la esperanza de vida, pero esa referencia mental que flota en la sociedad, flota en nosotros mismos, yo creo que ha generado esa profecía autocumplida que a partir del momento que te vas acercando a esa edad mágica, donde hace un siglo y pico se estableció los 65, dicen, este señor se está convirtiendo en talento senior. Cuando la longevidad se está alargando de una manera, 6 minutos a la hora. Cuando acabe este programa seremos 6 minutos más longevos todos. Los 4, uh-huh. Bueno, los 5 que estamos en este estudio seremos 6 minutos más longevos. Eso sigue avanzando, pero en nuestro interior, en nuestra cabeza, los 65 años marca el momento en donde uno envejece y la sociedad te dice, bueno, usted ya se tiene que retirar. Y esa profecía autocumplida, como comentábamos antes, que se produce cuando te vas acercando en las empresas, en todo el mundo te empieza a preguntar, bueno, a ti te queda ya poco. Dices, ¿poco para qué? ¿Para qué? Porque si me jubilo a los 65, casi me quedan 30 años más de vida. Hay otro dato que alguna vez lo hemos comentado en un poco los foros de Transforma España, que la esperanza de vida saludable hasta los 74-75. Entonces, ese bono de vida de más que tenemos sana de periodo más joven, ¿a qué lo queremos dedicar, no? Esa es la otra pregunta. Y bueno, ya no me enrollo más, le cedo a Juan Manuel pero introduzco esa pregunta. Yo te cojo el testigo. Por un lado, ante lo que antes decía Eduardo sobre el Work from Spain, hay un tema adicional que luego podemos comentar, aparte de los fiscales y sanitarios, que es cuando vino el Brexit, España se podía haber convertido, yo creo que en destino de mucha gente que salió del Reino Unido, que iba a salir, pero nos faltaron plazas de colegios internacionales de educación. Fue una pena, pero fue una opción que ahora ha mejorado y que es algo que también yo creo que tiene importancia a la hora de atraer talento de fuera, el de poder traer a la familia y que se escolarice en un sistema internacional. Sobre lo que decía Tomás, yo lo que veo aquí es que hay que hacer un cambio de paradigma y de mentalidad, uh-huh. Clarísimamente. Y es, del mismo modo que llevamos
un siglo sin cambiar la edad de jubilación, ni en España, ni en el resto del mundo prácticamente, porque hemos empezado los debates en otros países de la OCDE, europeos y Estados Unidos, en los últimos 5 o 10 años, sí, no antes. Es muy reciente. Y el aumento de la esperanza de vida se ha producido en todos los sitios, y todas las ventajas han venido en todos los lugares, ¿no? Entonces, igual que esa manera, las personas, como dices tú, siguen pensando lo mismo. Y yo llego a un momento en el que tengo que dejar lo que hago y voy a vivir la vida, ¿vale? Como decía Eduardo al principio, es verdad que hay estudios que demuestran que hay personas que al dejar su actividad, pues al determinado tiempo entran en depresión. O sea, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la mentalidad de forma que todo el mundo reconozca, se dé cuenta del hecho de que al final en el esfuerzo, en la actividad, en sentirte útil, está la dignidad y el amor propio. Eso es fundamental, es fundamental. Yo creo que es algo que no se tiene en cuenta, no se piensa. Que el hecho de que somos personas, no números, y muchas veces me parece fundamental el ir a la dignidad de la persona e intentar hacer reflexionar a todos. Es decir, usted se quiere prejubilar, vale, va a viajar usted durante un año y medio, se va a fundir una serie de ahorros, fenomenal. Después, claro, todos conocemos casos de personas que o bien han intentado emprender o se han apuntado a cosas o colaboran con ONGs o con temas benéficos, ¿no? Porque necesitamos sentirnos útiles y en esta vida mucho más larga es fundamental. Sí, sentirse, cuando yo era joven se decía, tienes que ser un hombre de provecho, era lo que se entendía por la utilidad. Pero yo creo que como decíamos antes, este es un fenómeno muy nuevo, esa generación nueva que sale de gente que ha cumplido unos años pero que no se considera ni anciano ni inútil para el trabajo. Entonces, la humanidad le cuesta un cierto tiempo el reconocer las nuevas realidades. Entonces, pues sí, hace 100 años un señor de 65 años era un anciano. Sí. Pero y entonces se le decía a los 65 usted ya deja de trabajar. Pero ahora, como antes decía Tomás, habría que decirle a los 85 deja de trabajar. Claro. Pero algunos plantean hacer una edad de jubilación deslizante. Conforme sea la esperanza media de vida, pues vamos a coger 15 años antes para que se jubile uno, ¿no? Yo creo que eso es una realidad nueva y por tanto hay que mirarla con ojos nuevos. Como decía alguien, no hay peor solución que darle a problemas nuevos soluciones antiguas. Y estamos en un caso paradigmático de eso. Totalmente. Además, dicen los filósofos que lo que no se nombra no existe. Y es verdad, y antes apuntabas, Eduardo, al principio, ha aparecido una edad nueva que no tiene nombre. Como hace muchas décadas la adolescencia no existía, pasabas de la niñez prácticamente a la época adulta y empezabas a trabajar muy joven porque esta adolescencia que dura hasta los 30 y pico no existía. Yo creo que ha surgido una edad nueva, una etapa vital nueva que no tiene nombre aún y aún no hemos logrado ponerle un nombre. Y como no lo hemos nombrado, no existe. Entonces pasas directamente de una época adulta a la vejez sin una transición. Y la verdad es que hemos ganado muchísimos años jóvenes a la vida. No es que seamos muchos más años viejos, sino que somos muchos más años jóvenes. Y esa etapa no le hemos puesto nombre, con lo cual no existe. Habrá un momento en donde alguien diga, llame a la puerta de la sociedad y diga, señores, tengo una buena noticia. Tienen un bono de más vida joven de 15 o 20 años. Díganme a qué quieren utilizarlo. No me digan que se quieren retirar a no hacer nada, sino ustedes van a ser jóvenes 20 años más. Y ahora piensen a qué quieren dedicarlo. No necesariamente un empleo, porque el trabajo no quiere decir que uno tenga que estar empleado por cuenta ajena. Pero en una sociedad o en un mundo en donde cada vez va a haber menos empleo, pero más trabajo, el paradigma, como bien decía Juan Manuel al principio, ha cambiado. El mundo que se creó después de la revolución industrial más industrial del siglo XIX, ese modelo en donde alguien daba trabajo a alguien, ese es el que está acabando. Pero, por otro lado, están surgiendo nuevas modalidades de trabajo que permiten perfectamente conectar con nuevas aspiraciones de realizar una actividad profesional diferente, la de me levanto a las 7, voy a la oficina, vuelvo a las 8 y así hasta que me muera. No, hay muchísimas modalidades que pueden conectar muchísimo mejor con el mundo, con otra manera de vivir. Sí. Juan Manuel. Yo es que Eduardo, Tomás y yo hablamos mucho de este tema, como te puedes imaginar. Hemos tenido nuestro programa conjuntamente con el Círculo de Empresarios, que hicimos unas mesas redondas, hicimos un informe que es fantástico, maravilloso, en el que se resume todo lo que hablamos, que incluimos buenas prácticas a nivel mundial y que está muy bien, ¿no? Pero luego intentas bajar a la arena
y es difícil. Intentamos hacer un programa con empresas de talento senior, de cómo gestionarlo, y fuimos a grandes empresas. Y lo que te das cuenta es que es un tema muy delicado. Y empresas, unas cuantas nos dijeron directamente, no vamos a entrar porque no queremos abrir ese debate. Otras nos dijeron inicialmente que sí, pero luego a la hora de intentar hacerlo, que eran unas encuestas internas un poco para ayudarles a gestionar este talento senior y saber tomar la temperatura, dijeron, oye, hemos pensado que no. Y luego es que quedaron algunas que fue muy útil lo que hicieron, nos vino, y yo creo que fue muy interesante y vino muy bien, ¿no? Pero es que si vas el BBVA hace una encuesta sustituto de pensiones, ¿vale? Y en la última hay un dato que yo creo que, claro, que en parte explica, ¿no? Y es que el 82% de los entrevistados, de gente por encima de 45 años, no quería jubilarse más tarde de la edad de jubilación. O sea, quería decir, si yo me ofrecen la prejubilación o llego a 65, yo me quiero jubilar. O sea, la gran mayoría de esta población, cuando hay una encuesta, cuando hay una pregunta, es poca la población que dice yo seguiría trabajando, ¿vale? Aunque me den flexibilidad, aunque tenga medidas, aunque tenga posibilidad de crecer, ¿no? Entonces, eso es un primer dato, esto que hay que tener en cuenta, y yo creo que el segundo es el hecho de que los baby boomers, el 88% en esta encuesta dijeron que su prioridad cuando hablamos de pensiones es que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones. Yeah. ¿Qué pasa con esto? Que los políticos, a la hora de tomar decisiones, en vez de pensar a 20 años vista, que estamos aquí hablando que tenemos un problema en este país de demografía, de necesidad de inmigración, de puestos de trabajo, etcétera, pues van a decir, bueno, pues si a día de hoy la mayoría de la población está entre 40 y 80 años y su principal preocupación es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, me voy a centrar en eso porque sé que tengo votos y ya veremos después cómo puedo solucionar otros problemas, ¿no? Estamos en la vieja cuestión de por qué la política no piensa en el futuro, sino piensa solamente en lo inmediato o en el alcance electoral, y lo cierto es que es un debate que no termina de producirse, ¿no? Alguien dijo que los políticos pensaban para cada elección. Claro. Y los hombres de Estado pensaban para cada generación. Bueno, estamos teniendo un periodo donde predominan los políticos sobre los hombres de Estado. Y dentro de los políticos, los populistas son los que se fijan especialmente en el cortísimo plazo. Entonces, estamos haciendo medidas que favorecen especialmente electoralmente en el corto plazo y estamos descuidando el largo plazo. Pero yo creo que esto lo pagaremos. Es decir, el que ahora mismo, pues, vamos a las pensiones, es la gente que se va a jubilar y que quiere, con toda la razón, quiere mantener su poder adquisitivo. Frente a eso se opone el tío que está pagando la pensión del pensionista de hoy, claro, que es el que está trabajando y le quitan una parte importante de su sueldo para pagar una pensión. Estamos portándonos con un cierto sentido de deslealtad generacional. Tenemos que cuidar más a los jóvenes. Yo creo que esto es esencial y no es incompatible con utilizar el talento senior. Sobre todo porque nosotros éramos más. Claro, con lo cual no había riesgo de sostenimiento de las pensiones, pero ahora son menos. Entonces, claro, son menos. Tienen que les sostener a más y les sale más caro. Les cargan en sus espaldas más. Estamos, en los 80 había 3 activos por jubilado. Y ahora estamos en 2 y poco. Quiere decir que cada 2 trabajadores tienen que pagar la pensión de un jubilado. Que es muy fuerte, porque vamos, un señor que gana 1.200 euros... Hay que sostener a 2 de 2.000. Claro. Por tanto, es un problema serio y creo que deberíamos, por equidad, por justicia, por moralidad, el ser un poquito menos egoístas y un poco más leales con las generaciones que nos siguen, ¿no? Todo esto tiene también un trasfondo. Hablamos de la parte laboral, del tema de las pensiones. Tiene una parte psicológica que la habéis mencionado antes, importante, y seguramente yo no sé vosotros, pero es decir, yo en mi casa, por ejemplo, yo lo viví, ¿no? Es decir, y fíjate que seguramente nosotros con nuestros padres teníamos una mayor distancia generacional
que la que tenemos nosotros hacia nuestros hijos, que nos sentimos mucho más cerca y mucho más comprensivos con muchas cosas, ¿no? Pero yo he vivido ese desplome, ¿no? De alguien que de pronto se jubila, deja de trabajar y no sabe qué hacer con su vida. Eso es una tragedia vital. En la Fundación Más Humano, que colaboramos tenemos un proyecto Generación Sabia, que es muy bonito, donde tenemos 35.000 profesionales senior que aspiran a continuar su carrera profesional en un país donde en este momento 1 millón de mayores de 50 años no tienen trabajo y aspiran a tener trabajo. De ese millón, el 50% ya son parados de larga duración. Eso es una tragedia vital muy importante, en donde el año pasado se comentaba que 166.000 personas pasaron a engrosar el ejército de los desanimados. Gente que tira la toalla ya de por vida, porque lleva muchísimo tiempo ya en paro, y coincide sobre todo con las edades más avanzadas, porque es verdad que los últimos datos de la EPA nos dicen que está descendiendo el desempleo en trabajadores de edad inferiores a los 50. Pero en la última estadística, los mayores de 50 han aumentado en 166.000 parados más. O sea, si se siguen empeorando y con muy pocas perspectivas de mejora. Ahí hay un problema vital, como bien dices, psicológicamente es muy duro a los 50 años. Y luego además, claro, porque todos estamos hablando de que hay que alargar la vida laboral, que tienes que jubilar 67, el otro día escriba, pues de alguna manera hablaba de los 70, pero claro, una persona que se queda sin trabajo a los 50 dice, ¿cómo cubro ese puente de los 50 a los 70? Estoy de acuerdo, tenemos que alargar, pero ¿cómo llego hasta ahí? La verdad es que es un drama. Lo es. Comentábamos antes que obviamente, Eduardo, decías tú que vamos a tener el problema, nos va a llegar y vamos a acabar reaccionando tarde. En algunos países han empezado ya poco a poco a introducir medidas de flexibilidad laboral. Obviamente, yo estos días, antes de venir, he hablado con algunos empresarios y lo que venían a decirme es, grandes empresas, pues como son plantillas, son diversas, pero de una edad media alta es más difícil que sean sensibles a este tema porque quieren reducir la edad media, pero para las pymes, sobre todo para las pequeñas empresas, las medidas de incentivo en la parte fiscal y social y de seguridad social de contratación de mayores van a funcionar siempre. Decían, si nos bonifican 1 o 2 años la seguridad social de un trabajador senior, te aseguro que cuando yo haga mi planificación de recursos humanos voy a guardar siempre por lo menos unos lugares para ese tipo de personas, ¿no? Porque siempre vas a encontrar la que te encaje. Entonces ya es una medida estupenda para evitar el edadismo directamente. Como tengo una ventaja, igual que la tengo para el empleo joven, entonces bueno, pues ya les pongo un poco en la misma perspectiva y lo puedo empezar a hacer, ¿no? Esa flexibilidad en la parte de la empresa tiene que estar también, como está en algunos países, en la parte del trabajador. O sea, incentivar. Si usted sigue trabajando, no es que le dé alguna ventaja, es que le mejoro la pensión. O sea, porque al final el resultado sigue siendo mejor para el país como tal. Yo leía también hoy, hablando de emprendimiento, que luego hablaremos de emprendimiento senior, un estudio de GEM, del Global Entrepreneurship Management, que lo que viene a decir es que el director del estudio, que en el norte de Europa, que se toman esto muy en serio, pues ven el emprendimiento senior como una medida que lo que ayuda es a la sociedad a reducir sus cargas sobre los mayores, con lo cual es muy apreciado. O sea, que los mayores tengan emprendimiento es algo muy bien visto porque dice, usted está colaborando con lo que es contribuyendo y es la sostenibilidad del sistema del país. Sí, yo creo que hay, de lo que dices, un corolario que me parece extraordinariamente importante, que es el de la flexibilidad. Estamos hablando de las pensiones, que es una carga enorme. Hoy por hoy es la primera, creo que incluso más que el servicio de la deuda, la primera obligación de los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué no hacemos que la gente que siga trabajando mejore su pensión porque la va a cobrar menos años? ¿Por qué no hacemos que gente jubilada pero que encuentra un trabajo pueda combinarse? Pues, por ejemplo, reducir a la mitad la pensión y cobrar, vamos a suponer a alguien que cobra de pensión 1.200 euros y que le ofrecen un trabajo de 1.000. Pues no puede coger ese trabajo porque pierde dinero y nadie quiere ganar menos. Sin embargo, si se le dijera, mire,
si usted coge ese trabajo, yo le voy a pagar la mitad de la pensión. 1.000 del trabajo y 600 de la pensión, gana más de lo que gana ahora. El Estado se ahorra parte de la carga de pensiones y esa persona sigue sintiéndose, para su dignidad, que decías antes, sigue siendo y sintiéndose útil. Yo creo que eso es la palabra flexibilidad en un mundo con esa cantidad de innovaciones a extraordinaria velocidad en tecnología, con cambios constantes. ¿Cómo estamos poniéndonos a nosotros mismos unos muros que nos impiden movernos con más libertad? Yo creo que esa es la reclamación fundamental. Hay que dar flexibilidad en pensiones, al empleador, al emprendedor. Hay que darle más flexibilidad, no esa rigidez que a lo mejor era buena en el siglo XIX, que es cuando nacieron nuestras administraciones, básicamente. Yo creo que aquí hay dos temas importantes. Uno, en mi opinión, una de las razones por las cuales no lo hacen es por la falta de medios. Cuando tengamos más tecnología y sea mucho más fácil el que una persona, tú puedas saber a través del empleador si cobra o no cobra, haya un sistema muy informatizado donde pueda automáticamente verse si cobra o no cobra y un sueldo o factura como autónomo o lo que sea, y eso se pueda descontar de su pensión. O sea, si eso es todo automático es mucho más fácil. Claro. Y hablando del tema de la dignidad, creo que igual es que es un concepto muy liberal, ¿no? Pero lo que hay que hacer es decir a la gente, siéntese usted libre de decidir lo que quiere hacer. Los conceptos liberales aquí están muy bien. No, es que, vamos a ver, yo soy un liberal convencido, pero creo que tenemos que dar al individuo la posibilidad de elegir, de decidir, sabiendo que todo tiene su ventaja, su inconveniente, su retribución, ¿sabes? Y su recompensa, ¿no? Que yo creo que esa es la clave, el que puedan ellos pensar, oye, pues si hago esto que a mí me conviene y me interesa, además tengo beneficios, ¿no? Pero yo puedo elegir dentro de lo que es un universo de alternativas que hoy no lo sé. Que eso también favorece lo que has dicho antes, a la dignidad. Oiga, no decida por mí. Mira, hemos hecho hace poquito tiempo una cosa en la fundación que se llama... Eduardo, te voy a pedir que lo dejemos, sí, pero no mucho, solamente unos segundos para después de la publicidad. Sí, sí. Capital Radio, música y mercados. Good times for a change. See, the luck I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Transforma España. Las 9, una hora menos en las Islas Canarias. Esta es la sintonía de Capital Radio. Escuchan el balance. Estamos en los debates Transforma España hablando de talento senior. Juan Manuel, Tomás, me comentabais los dos que queríais tratar algún asunto específico. Si quieres, Tomás, sí. Empezar tú. Es que hay una... Claro, la demografía es una ciencia de luces largas, que normalmente acaba pasando lo que sabemos que va a pasar, porque es muy difícil cambiarla, salvo que haya grandes cataclismos sociales, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que va a pasar dentro de los próximos 10 años, desde el punto de vista de nuestra demografía española, de nuestro mercado laboral español, desde el punto de vista de población activa. Y hay un dato muy interesante porque de aquí al 2031, o sea, hasta pasado mañana, no queda mucho, van a desaparecer de la población activa y dentro de la franja de edad de 30 a 49 años, que es de donde pescan las empresas. Es decir, las empresas les gusta siempre contratar gente de menos de 50. Lo de 50 es una ordinariedad porque dices muy mayor. Lo que hablábamos al principio, ¿a qué edad te conviertes en talento senior, no? Pues a los 50 ya eres senior y dices, bueno, pues no tengo más remedio. Y de ahí van a desaparecer, de aquí al 2031, 4 millones y pico de personas de esa franja de edad. Pero por el contrario, la buena noticia es que de aquí al 2031 van a incrementarse 2 millones y pico dentro de la población activa de personas que van a estar disponibles, que es un talento absolutamente aprovechable, de más de 50 años, de 50 a 67 años, que es en donde va a estar el caladero de peces de talento más rico, más importante, más abundante, y en donde hoy por hoy la sociedad, incluso los muchos profesionales, consideramos que ya estás en la última parte de tu vida, casi de tu vida, ya no diría la vida laboral, y hay una invisibilidad. Entonces, es un tema de sostenibilidad. Si en este momento las empresas no empiezan a gestionar un proceso de transformación mental, de manera que empiecen a apreciar a profesionales de 50 y pico, candidatos que están en el mercado en perfecta forma física, mental, profesional, etcétera, etcétera, pues van a encontrarse con unos problemas graves de nutrirse de talento para poder crecer en sus proyectos empresariales. Está claro, uno no crece si no tiene la gente adecuada. Porque por otra parte, hay un dato que a partir del 2025 la población de menos de 15 a 19 años va a empezar a reducirse. O sea, no los hemos creado, no los hemos construido. Entonces, ahí no va a haber gente. Y a partir del 2025 empieza a reducirse significativamente. Como comentaba en la introducción que hizo Eduardo antes, estamos en la tormenta perfecta. Vamos a tener una superpoblación de talento senior, de gente de más de 50 años, y una población muy reducida de gente joven, porque con esa tasa de fecundidad absolutamente desplomada, no vamos a tener suficientes candidatos jóvenes, que es el deseado por todas las empresas. Con lo cual, esto se convierte en un factor de sostenibilidad empresarial. Porque si no has preparado tu organización culturalmente, internamente, para acoger, para apreciar a profesionales, a candidatos de 55, de 57 y de 60 años, pues vas a tener un problema grave, ¿no? Sí, es verdad. Por terminar, lo que me quedó cuando llegamos a la publicidad, habíamos hablado de la conveniencia de la flexibilidad y de hecho, Juan Manuel, la importancia de la tecnología. Hace pocos días celebramos el Talent Summit de la Fundación, donde chicos muy jóvenes presentaban sus proyectos de emprendimiento, de innovación. Y uno de ellos, que además yo creo que al final se le premió, era que ya lo permite la tecnología, que alguien el día 18 de un mes puede saber en su ordenador cuánto ha devengado ya de su sueldo. Entonces quiere hacer un viaje, no tiene que pedir un adelanto, sino que simplemente decir, he trabajado 18 días, pues si mis sueldos son en 30 días 1.000, en 18 le corresponde tanto, démelo ya. Eso es una cosa que de medida de flexibilidad estupenda, importante y que además lo permite la tecnología. Bueno, pues vayamos aprovechando las capacidades que nos da la tecnología para hacer el mundo
el mundo del trabajo en general, un mundo más flexible, no con ese rigor, eso que además decíais, de que había unos empleadores y otros empleados. Eso está cambiando. Está cambiando. Va a cambiar. Ahora ya se fomenta el emprendimiento, pero tendrá que haber nuevos trabajos y nuevas formas de trabajar, que no dependa uno de trabajar casi siempre por cuenta ajena. La pregunta es si nosotros, que en definitiva somos Talento Senior, estamos preparados para eso. Bueno, yo creo claro, que como en la viña del Señor hay de todo. Porque los chavales sí, pero nosotros... Claro, pero yo creo que habrá gente que esté dispuesta. De donde hacen, hoy mismo me ha dicho alguien, no, vengo de hacer, hoy he comido con compañeros míos del Instituto Ramiro de Maeztu, es decir, que hace gente que conozco hace 70 años. Y uno de ellos me decía, oye, es que he empezado a dar unos cursos de universidad para mayores, no sabes qué delicia, tal. Es una manera de trabajar. Es una manera de trabajar. Entonces, hay gente que está dispuesto a aprender a la tecnología que no había en nuestra juventud, y hay gente que lo que quiere, como esos que dijo Manuel antes, es retirarse y no seguir el día que llega su jubilación, marcharse. Pero hay de todo, ¿no? Sí, has abierto un tema muy interesante, Federico. Es verdad que las etapas vitales que nacieron hace pues 100 y pico años, en donde te educabas, luego trabajabas y luego te jubilabas, que eran 3, esas han saltado por los aires. Totalmente. Hay un famoso libro, La vida de 100 años, de Grayton y Scott, en donde claro, ya proponen en donde la vida es multietapa, en donde si tú te planteas una vida de 6 o 7 etapas, tienes que estar constantemente cambiando, aprendiendo, reciclándote, transformándote. Es verdad que en muchos casos, cuando llevas a lo mejor 50 o 60 años, más que reciclarte, te tienes que reencarnar, pero es posible. Pero es una cuestión actitudinal, es una cuestión de mentalidad. No hay ninguna evidencia científica que digan que una persona a los 50 años no puede cambiar de carrera, no puede transformarse profundamente y empezar, no de cero, porque tienes todo el acervo, tienes toda una experiencia vital y profesional muy valiosa, ¿no? Pero desde luego es una cuestión de actitud. Y sobre todo vencer esa profecía autocumplida, que todo ese peso secular desde 1919, que a los 65 ya te conviertes en viejo, las 3 etapas en donde la jubilación te llega a los 60 y pico, en donde pues todo eso yo creo que hay que redescubrirlo con una mirada diferente, como bien comentabas, es decir, no podemos construir el siglo XXI con una mirada del siglo XX, porque ahí claramente no va a haber una coincidencia. Y supone un reto para la sociedad, para las empresas, pero sobre todo, yo creo, para el profesional, vamos a llamarle senior, ¿no? Dejarse vencer por esa inercia, dejarse vencer por ese legado y redescubrir nuevas posibilidades frente a su vida de hacer miles de cosas. Totalmente. Yo voy a volver un momento a lo que has comentado antes, que vuelvo a mi escepticismo. Y es verdad que vamos a tener un país con muchos más seniors que juniors, pero a día de hoy, o sea, el dato absolutamente demoledor que tenemos es que somos el país de la OCDE con el mayor paro juvenil en personas entre 16 y 24 años. Y también tenemos un paro alto, aunque no tanto, entre 25 y 35. Entonces, a la hora de tomar decisiones, tienen que ser globales, pero no podemos olvidarnos del paro juvenil. Claro, porque tenemos un problema, porque tenemos que acomodar a los seniors, que tenemos 1 millón, o sea, que el paro crece más entre los seniors que en los juniors, o sea, es más de 1 millón de personas que llevan ya son parados de larga duración de más de 50 años. 100 y pico mil que están en la parte, se han convertido en desanimados. Pero al mismo tiempo tenemos una tasa de empleo juvenil que es absolutamente insostenible, ¿no? 38% es un drama. Claro, es una barbaridad. Entonces, claro, tenemos que actuar con los lados porque tenemos el problema doble. O sea, yo creo que nuestros políticos, insisto, que ojalá quieran en un momento determinado pensar en largo plazo, porque si no, pues España no lo va a pasar bien los próximos 20 años. Es una reflexión que quería hacer. Lo que pasa es que en lugar de plantear alternativas y soluciones para los dos problemas, intentando incluso, si me apuras, meterlos en un mismo... lo que estamos acostumbrados a la confrontación, a que haya una especie de tensión constante entre jóvenes, adultos, jóvenes, viejos. Sí. Es una tensión generacional. En Estados Unidos está siendo brutal. O sea, en España, de ello antes que en la riqueza
de los seniors, o sea, la parte del PIB de los seniors está alrededor del 66%. Las personas de 50 años tienen más del 66% de la riqueza en España. Estados Unidos es el 80%. Con lo cual, o sea, allí la tensión entre jóvenes y baby boomers que llaman es mucho más palpable que aquí. O sea, aquí ha surgido un poco ahora con el tema de la equidad intergeneracional en las pensiones, pero allí lleva tiempo ya el debate en la calle, ¿no? Sí, este debate, por eso nos daría para otro programa, que es la diversidad generacional. El cómo volver a reconstruir una sociedad en donde las generaciones se aprecien mutuamente. Y sobre todo, hace mucho que no se habla del pacto intergeneracional, ese compromiso moral recíproco en donde la generación mayor cuida a la joven y la joven luego cuida a la mayor. La verdad se ha roto y de hecho en el mundo empresarial de vez en cuando a mí me llaman algunas empresas, grandes empresas, para que les ayude a reflexionar cómo recomponer una cierta rivalidad generacional que sienten desde dentro entre los seniors que se sienten prejubilables y que los jóvenes están empujándoles para que salgan, y los jóvenes que consideran que los seniors les están taponando su carrera. Y hay una situación bastante preocupante, porque yo creo que no se está hablando de ese pacto intergeneracional como un compromiso social de la propia sociedad, en donde antes funcionaba. Se sabía que los mayores cuidaban a los pequeños, y los pequeños, cuando crecían mucho los mayores, se ocupaban de ti. También. Ahora yo creo que hay una ruptura, que cada uno sálvese quien pueda, cada uno que se busque la vida, y ese pacto intergeneracional, pero eso daría para otro programa. Sí, tienes razón. Pero muchas veces aquí, Federico, hablamos del interés general, un poco, es decir, el bien que llamaban antes común, el bien común. Lo que se llamaba el bien común, sí. Sí, sí. Entonces ahora parece que el bien general, el interés general, es la suma de bienes comunes. Y entonces se ve conflictos constantemente. Ahora hablamos de viejos y jóvenes, luego podemos hablar de tensiones territoriales, luego podemos hablar de tensiones gremiales, funcionariales. Oiga, ¿por qué no empezamos a subrayar lo que es común, lo que nos viene bien a todos? Por ejemplo, el que España incremente sus exportaciones nos viene bien a todos, porque nos dará más capacidad para adquirir recursos, fundamentalmente ahora energéticos, recursos del exterior, y por tanto, pero yo creo que nos hemos querido olvidar del interés general y estamos viviendo en una sociedad cada día más enfrentada, cada día más polarizada, cuando lo deseable es justo lo contrario, ¿no? Yo creo que eso sí merece una reflexión. Sí, ¿no? Desde la generosidad intergeneracional. ¿Cuántas veces hemos oído, por ejemplo, gente que dice, yo me jubilo a los 62, 63, porque llevo 35 años cotizando y ya en mi hucha tengo derecho a vivir el resto de mi vida subvencionado? Claro, la gente ignora que lo que has cotizado durante 35 años se acaba a los 12 años de jubilarte. ¿Quién te paga el resto de la fiesta? ¿Los jóvenes que están cobrando 1.100 euros? O sea, si uno se jubila a los 62, a los 75, aproximadamente 76, se te ha acabado lo que ha cotizado tu empresa y lo que has cotizado tú. Si la esperanza de vida llegará pronto a los 90, ¿quién te paga el resto? Claro, ¿Los jóvenes? ¿Pero quién se atreve a cambiar eso? Ya, el irónico Juncker, cuando antes habláis del corto plazo, me acuerdo que dice, no, si los políticos sabemos cómo arreglar las cosas. Claro. El problema es que luego no sabemos cómo ganar las elecciones. Claro. Entonces la cuestión es, y como, si eres político, ¿para qué miras te fijas en las siguientes elecciones o las siguientes generaciones? Porque aquí sale un señor que se llama Esquivá y de pronto un día se le ocurre decir que a lo mejor habría que alargar un poquito la edad de jubilación y bueno, se le echa medio país encima. Sí, medio y 3/4 o claro, cuarto y mitad. No, claro, y dices, oiga, a lo mejor este señor tiene razón. Claro, es que no, pero son datos. ¿no? Federico, volvemos a lo de antes. ¿Por qué no se pone el mensaje en positivo? ¿Por qué no se dice, usted va a poder jubilarse si le da la gana o va a poder seguir trabajando si le da la gana, porque además si lo hace le voy a dar un montón de ventajas? Sí. Entonces, claro, no se preocupe usted se ha ganado su derecho a jubilarse, va a tener que ver, según la hucha y según un poco las tablas de demografía, entre 67 y 70, si usted tiene ahora mismo 50 años, ¿vale? Y si usted tiene 27, pues probablemente sea más dentro de 40 años. Pero si usted decide, que sepa que se lo voy a agradecer con una serie de medidas fiscales, laborales, flexibilidad, que le va a merecer la pena.
Entonces, yo creo que repito lo antes, lo de dejar elegir, lo de ponerlo en positivo, lo de que la gente sea un poco se pueda sentir dueña de su destino, me parece que es mucho más vendible y razonable que el decidir por nosotros. Lo que pasa es que a lo mejor yo hablo ya por algo personal, es decir, los que estamos deseando que nos digan eso somos muy pocos. Sí. Según esta encuesta del BBVA, sí, vamos a ver, sí, pero porque yo creo que vuelve a ser esa preconcepción. Es una preconcepción. Luego, cuando la gente tiene el tiempo libre, busca cómo llenarlo. Claro. Porque, insisto, no vas a estar viajando X meses de tu vida. La gente, vamos a ver también, o sea, tonterías. La gente tiene menos nietos, con lo cual, pues tiene menos, ¿sabes? Gastos. Claro, y menos capacidad de ocupar su tiempo en temas familiares. Los hijos han ido fuera, claro. O sea, a la generación de nuestros padres, pues que ahora está ya jubilada, pues está con los nietos, está con nosotros, hace cosas. La jubilación nuestra, yo creo que va a ser muy diferente a la hora de encontrar la forma dentro de unos años de ocupar nuestro tiempo. Vamos a buscar, vamos a necesitar. Yo me encantaría que, aparte de hacerme dueño de mi destino, existan programas para poder hacer cosas laborales, de emprendimiento, como autónomos, lo que sea, que nos permita pues el ser útiles. Incluso que se pueda hasta fomentar o subvencionar de alguna manera la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, que a día de hoy, pues oye, es un tema voluntario, pero si usted lo hace, al final muchas de estas entidades lo que hacen es ahorrar al Estado gastos. Uh-huh. Si usted hace esto, pues oye, igual le hago una pequeña compensación, no sé, o sea, hay muchas formas que se pueden hacer a la hora de hacerlo atractivo a las personas. Uh-huh. En el fondo, lo que hablábamos de la libertad y de la dignidad en que la gente pueda elegir por sí mismo, yo creo que es un reflejo de que nos gusta más una sociedad de hombres libres que una sociedad de hombres condenados. Esto es muy genérico, pero aplicado al caso de esta tarde es el decir, usted está condenado que a los 65 años era usted un jubilado y esta va a ser su pensión. Sí. Entonces yo lo que quiero es que no me pierda poder adquisitivo la pensión. Sin embargo, si lo planteamos, usted a los 65 años podrá elegir si pasar a la jubilación o quiere usted seguir trabajando. Estas son las ventajas y estos son los inconvenientes de cada una opción, de cada una de esas opciones. Uno empieza a verse a sí mismo no como un condenado, sino como un hombre que puede elegir. Y ese hombre sabrá cuántos nietos tiene él en relación con los que tuvo su padre y cómo le apetece gastar el tiempo que va a tener si deja de trabajar. ¿Cuáles van a ser sus niveles de gastos? Bueno, por un buen reflejo de lo que estamos hablando es que, otra vez vuelvo, cuando éramos niños, los padres decían, se enseñaba a su hijo de 5 años o de 10 años, decía, este será el báculo de mi vejez. Porque el padre sabía que había cuidado a su hijo durante la infancia y el hijo le cuidaría durante su vejez. Ese caso, ahora... Eso ya no funciona. No se ve. Pero ahora, al contrario de eso, estamos creando, en Inglaterra lo ha creado hace un par de años, el Ministerio de la Soledad. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Un mundo que tiene más población que nunca jamás, 7.300 millones de personas, ¿y qué hacemos? Que los mejores países, los más desarrollados, tal, nos estamos quedando solos. Parece que hay una manera diferente de organizar la vida social, ¿no? Sí, el mundo está cambiando muy rápido. Suena tópico, pero es verdad que estábamos hablando el por qué queremos jubilarnos tan pronto, muchas veces. Entonces, claro, estamos hablando nos jubilamos del modelo del siglo XIX y del siglo XX, que es el modelo del empleo. Y hasta que las propias administración y las instituciones no reconozcan que hay un mundo que están haciendo, que es muy diferente del que ha existido, y sobre todo los agentes sociales, empresas, sindicatos, pertenecen al siglo XX. Y ahora está surgiendo un nuevo mundo en donde existe un trabajo no convencional, que aún tampoco tienen nombre en muchos casos. Hablamos de la gig economy, hablamos de trabajo freelancing, hablamos de muchas formas distintas que no obedecen al mundo tradicional del empleo, que no son representados ni por los sindicatos y que las propias administraciones no están reconociendo el statu quo y una naturaleza creciente, positiva y que se está abriendo paso con mucha fuerza y sin ningún tipo de apoyo.
Esas nuevas maneras de ganarse la vida, esas nuevas maneras de trabajar que no obedecen al modelo tradicional, están ofreciendo muchísimas oportunidades con muchísima flexibilidad, donde eres dueño de tu horario, de con quién te apetece trabajar, donde puedes trabajar simultáneamente para 10 clientes o 10 empleadores a la vez. Sí. Todo eso no está siendo reconocido por la administración, no solo española, sino a nivel general. Tengo que hacer una pequeña pausa y seguimos, y quiero tratar dos asuntos. Transforma España. ...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo gastroeconómico. Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías? Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia. Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha. ¡Wow! Muchas vides. Pero, ¿quién es el mayor productor de vino del mundo? España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia y Italia con más de 2.200 millones de litros anuales. Pues pensaba que los líderes eran los franceses con los italianos. Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo. Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Transforma España. Decía Juan Manuel que hemos pasado un poco por encima, hemos saltado por encima del tema de la diversidad generacional, y es verdad que estamos en un mundo en el que estamos siempre pensando en la igualdad de hombres y mujeres, en la igualdad de oportunidades para los que vienen de fuera, para los que tienen algún problema de físico, discapacidad, etcétera. Pero nunca se habla de la diversidad generacional. No, yo solo un comentario muy rápido aquí es, como sabéis, yo me he dedicado casi toda mi vida al tema de las inversiones, a los mercados financieros. Ahora mismo se habla mucho a la hora de decidir las inversiones, se busca que las empresas pues respeten y tengan muy presentes los criterios que se llaman ASG o ESG, pues ambientales, sociales y de gobernanza. En la gobernanza, uno de los principales ahora mismo en el buen gobierno es la diversidad. Está muy centrada en diversidad de género, diversidad de razas, pero no está presente prácticamente nunca la diversidad generacional. Y me parecería muy interesante que las empresas, que estos un poco inversores grandes que ahora mismo pues hacen campañas, pues también tengan presente, pues les piden a las empresas cuando les hagan sus planes de gobernanza y de diversidad, que tengan en cuenta también un poco esa diversidad generacional, porque además Tomás lo sabe muy bien, que las empresas con mayor diversidad generacional son las que a largo plazo también han ofrecido mejores resultados. Por resultados. Sí. El otro día presentábamos un white paper avalado por distintos despachos desde la Fundación Más Humano, en donde planteábamos una reforma legislativa para incorporar la diversidad generacional en los planes de igualdad obligatorios, donde no solamente es la diversidad de género, sino tiene que ser también la diversidad generacional, y en los informes no financieros, de cara a los índices de sostenibilidad y de cara a los inversores. Una empresa sanamente diversa generacionalmente es mucho más fiable para gestionar de una manera muchísimo más profesional y rentable los fondos que el dinero que encomiendan los fondos. Y pensamos que en esa dirección hicimos una mesa también con fondos de inversión y con gestores de fondos y con analistas, y había un consenso en donde indicadores de diversidad generacional van a ser tenidos en cuenta y deberán ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones dónde poner el dinero cada uno de los fondos, como un elemento más, como se está haciendo ahora con la diversidad de género, con los porcentajes en los consejos de administración, en el buen gobierno corporativo, y yo creo que este es el siguiente paso que se tendrá en cuenta. Otro asunto que quería poner yo también encima de la mesa, Eduardo, es el asunto de del emprendimiento. Es decir, creo que es un camino, una forma
cuando se cierran otras vías también para que el talento senior se aflore, ¿no? Sí, yo creo que el emprendimiento ha roto dos conceptos que parecían muy sólidos. Uno es el del empresario, se ha creado la palabra emprendedor. En el fondo, un empresario es un emprendedor que ha tenido éxito. Exacto. Y otro, el del trabajo por cuenta ajena. Parecía que el trabajo por cuenta ajena era el único posible, ¿no? Quitando los casos excepcionales de los grandes empresarios y tal. Yo creo que son dos conceptos que se están rompiendo. Ahora mismo vemos como cada vez es más posible gente que intenta una cosa y le sale bien. Nos falta para acabar de ayudar a los emprendedores el entender el fracaso. Un triunfador es un señor que ha fracasado unas cuantas veces. No hay nadie que acierte a la primera. Entonces hay sociedades que al fracasado le siguen tratando bien, le siguen dando oportunidades. Hay otras sociedades que al fracasado más o menos se le condena a la muerte civil. Aquel hizo, bueno, ¿os acordáis? Hizo un negocio y se arruinó a no sé quién, y ya no se vuelve a contar con él. Yo creo que España debe hacer un esfuerzo porque empecemos a comprender, a entender y a ayudar a los que han fracasado alguna vez, ¿no? Hay una viñeta que pues, ahora me lo estaba recordando, que dice: si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto. Y le responde: si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes claro, hoy. Efectivamente. Sí. No, yo, mi experiencia muy rápido, también me dedico, como sabes, Eduardo, más al tema de las startups. Sí. Y bueno, pues he visto más de 100 en estos últimos 3-4 años para prestaciones para invertir, aparte del Talent Summit nuestro, que con alguna luego he estado yo hablando, ¿no? De las del año 19. Y lo que es curioso es que hay pocos, es muy curioso, en las startups que buscan financiación, que buscan capital externo, suelen ser las de los jóvenes o de mediana edad. Los senior, que tienen más experiencia y más perspectiva, suelen buscar un tipo de negocio que les permita vivir, pero ya no buscan unicornios. Dicen: yo sé lo que puedo hacer, sé el valor que puedo añadir, lo tengo muy claro, voy a buscar mis clientes, voy a hacer mi modelo de negocio, me voy a rodear de buenas personas, pero me preocupa más hacer un buen trabajo, conseguir mis beneficios, que la gente que está conmigo esté bien y poder vivir de ello tranquilamente, que no hacer un business plan de crecer un 500% cada año y buscar unos inversores y pensar que esto vale muchísimo dinero, ¿no? Es muy interesante, pero yo lo he visto. Obviamente hay excepciones de gente que lo ha hecho muy bien empezando tarde, pero vamos, que lo que sí es en startups, las que buscan más capital con plan de negocio, que yo he visto en su grandísima mayoría son de jóvenes. Los mayores tienen otra perspectiva. Dices, yo creo que en parte también es esa perspectiva y esa madurez por los fracasos. Saben que decir, yo me cuesta mucho más. Tengo que estar muy, 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 muy convencido de lo que voy a proponer a la hora de pedir dinero, porque voy a sentirme muy mal si los inversores lo pierden. Eso es. Y de alguna manera es más realista. Hay una película magnífica que se llama El Becario, que es verdad. Está explicando cómo un señor de 70 años vuelve a la vida laboral, y hay que ver ya no solo el dinero que gane, que no ambiciona tener un unicornio, sino el bienestar que crea a su alrededor. Clima positivo a su alrededor. Claro, el clima que crea a su alrededor, efectivamente. Y era uno que no había mucha tecnología, o sea que no era imprescindible para la felicidad, ¿no? En definitiva, al final, lo cierto es que el debate está ahí, y bueno, yo confío en que en algún momento, aunque sea por una cuestión pedagógica, en algún momento se plantee de verdad en el entorno social, y por lo menos aquí lo intentaremos y lo seguiremos luchando, ¿no? Nos va a venir, si es que viene. Sí, es que es inevitable, pero al final el problema es que quienes tienen que afrontar el debate y hacer algo son los que luego ponen las manos así y se echan para atrás, porque no quieren, ¿no? Pero gracias a proyectos como Transforma España, la sociedad civil, en eso creo que está tomando ahí en eso delantera. Estamos, Eduardo. Yo creo que es una nueva realidad. Empezábamos diciendo que hay una nueva edad, y los que han terminado de trabajar y no son todavía viejos.
Y esa nueva edad necesita unas nuevas vías de solución de unas los reglas del problemas. juego absolutamente distintas a las que había hasta ahora. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel Soto, Tomás Sí, un placer. Pérez Arriaza y Eduardo, a ti te espero. Bueno, el martes que viene no, que estamos en pleno puente. El siguiente. Es verdad. Gracias como siempre, Federico.